Aquel día comenzó como cualquier otro, pero el destino tenía preparado un giro inesperado. Yo había salido temprano, cerrando con llave mi pequeña casa antes de caminar lentamente hacia la parada de autobús. El aire de la mañana estaba limpio, casi cristalino, y el sol se filtraba entre las copas de los árboles como una caricia suave. Respiré profundamente, y por un instante sentí que la vida aún me pertenecía, aunque muchas veces el peso de la soledad me hiciera dudarlo. Desde la ventana del autobús, el mundo parecía fluir con una belleza sencilla. Los vendedores ambulantes colocaban sus productos, las motos zigzagueaban entre los coches, los niños corrían felices por las aceras. Al pasar frente al parque, escuché las risas claras de los pequeños, que me recordaron a cuando Andrés, mi hijo, era apenas un niño. Lo veía correr, balbuceando historias sin sentido, aferrado a mi mano con la inocencia de la infancia. Ahora Andrés ya era un hombre, con una vida propia y heridas de las que prefería no hablar. El autobús se detuvo frente al supermercado y bajé con calma. El lugar estaba repleto, como siempre los sábados, pero aquella multitud me reconfortaba, me hacía sentir parte del mundo, aunque fueran las pequeñas rutinas. Tomé una canasta y avancé por la sección de verduras. El olor fresco de la espinaca húmeda, el brillo de los tomates rojos y la suavidad de las acelgas me devolvieron recuerdos de mi juventud, cuando cocinaba para toda la familia. Me detuve en la sección de frutas, frente a una montaña de manzanas rojas brillantes bajo las luces. Mientras elegía algunas, un toque en el hombro me hizo sobresaltarme. Me giré y vi a una mujer de mi edad, con el cabello recogido en un moño. Sonrió con amabilidad y dijo: «Su nieto es muy obediente. La ha seguido todo este tiempo sin hacer berrinche». Sentí un escalofrío. Mis labios apenas pudieron pronunciar. «¿Nieto? Yo vine sola». La mujer frunció el ceño, sorprendida. Señaló detrás de mí y murmuró con voz baja, casi temerosa: «El niño está justo ahí, detrás de usted». Me giré lentamente, con el corazón acelerado, y entonces lo vi, un pequeño de unos 5 o 6 años, con una camiseta azul desteñida y un peluche raído entre las manos. Sus ojos grandes y brillantes me observaban con una mezcla de miedo y esperanza. Él dio un paso hacia mí, extendió su mano fría y temblorosa, y con voz débil susurró: «Abuelita, ¿podemos irnos a casa?». Yo quedé paralizada, atrapada entre la sorpresa y una sensación indescriptible que me atravesaba el pecho. El murmullo del supermercado se volvió distante, como si el mundo entero se hubiese detenido en ese instante. La manita de Óscar, aunque yo aún no sabía su nombre, apretaba la mía con una fuerza que contrastaba con su fragilidad. Sentí que algo se quebraba en mi interior, un nudo que mezclaba miedo, compasión y un extraño sentido de responsabilidad. Las miradas curiosas de la gente a mi alrededor pesaban como piedras. No sabía quién era ese niño, pero tampoco podía dejarlo allí, entre los pasillos llenos de desconocidos. Inspiré hondo y, con voz temblorosa, me dirigí hacia el mostrador de atención al cliente. El pequeño me siguió, abrazando con fuerza su peluche gastado, como si aquel objeto fuera su único escudo contra el mundo. El guardia de seguridad, un hombre corpulento pero de voz suave, se inclinó hacia el niño y preguntó: «¿Cómo te llamas, hijo? ¿Dónde están tus padres?». El pequeño bajó la mirada y no respondió. Sus labios apretados temblaban, y vi en sus ojos grandes un océano de silencios que dolían. Yo me incliné a su lado, intentando que mi voz sonara tierna. «Hijo, ¿me dices tu nombre? No tengas miedo». Él levantó la mirada apenas un instante, y con un susurro que parecía romper la quietud, murmuró: «Óscar». Ese nombre cayó sobre mí como una piedra en el agua tranquila, creando ondas que se expandieron hasta tocar recuerdos enterrados. «Óscar», repetí en silencio, probando las sílabas como si escondieran un significado perdido. Una empleada joven nos ofreció un vaso de agua y sugirió anunciar por altavoz que un niño esperaba a sus familiares. Asentí, aunque algo dentro de mí se resistía. Parte de mí temía que nadie respondiera a ese llamado, que el silencio confirmara lo que yo ya sospechaba. En la sala de vigilancia, Óscar se aferró aún más a mi mano. Sus zapatillas viejas, con costuras abiertas, me arrancaron un dolor indescriptible. Me pregunté cómo un niño tan pequeño podía andar solo, sin padres, sin un rostro familiar que lo buscara desesperadamente. Media hora pasó como una eternidad. La voz del altavoz repitió su nombre, pero nadie vino. Ni una madre angustiada, ni un padre corriendo con lágrimas en los ojos. Nada. Me incliné hacia él y, con voz temblorosa, pregunté: «Óscar, dime, ¿por qué me seguiste?». Él levantó sus ojos húmedos,
y con apenas un hilo de voz, respondió. Vi a la abuela en el parque, y la seguí hasta aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé esa mañana en el parque, la sensación de estar siendo observada. Pensé que era solo una ilusión, un capricho de la vejez. Pero no. El niño me había seguido de verdad. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. El eco de sus palabras retumbaba en mi pecho, vi a la abuela en el parque. Algo en esa confesión me estremecía, como si el destino hubiese trazado un camino invisible entre nosotros dos. Intenté mantener la calma y le pregunté con suavidad. ¿Y tus padres? ¿Dónde están? Óscar bajó la cabeza, mordió su labio con fuerza hasta hacerse una pequeña herida, y negó con vehemencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no quiso decir más. Ese silencio era más doloroso que cualquier respuesta. Yo lo miraba, sintiendo que no era simplemente un niño perdido, sino alguien que cargaba un secreto demasiado pesado para su edad. Los empleados del supermercado murmuraban entre ellos, mencionando llamar a la policía y revisar archivos de niños desaparecidos. Finalmente, una joven empleada se acercó y me dijo con tono compasivo. Señora, ya han pasado más de 30 minutos. Nadie ha venido. Tal vez debería llevarlo a la comisaría para investigar más a fondo. Yo asentí, aunque por dentro mi corazón estaba enredado en dudas y temores. Sabía que era lo correcto. Sin embargo, la mano pequeña que no quería soltar la mía me llenaba de miedo, miedo de lo que pudiera descubrir, miedo de que al entregarlo lo condenara al abandono definitivo. Salimos del supermercado y tomamos un taxi. Óscar se acurrucó a mi lado, apretando su peluche contra el pecho como si fuera su último refugio. Cada vez que el vehículo frenaba bruscamente, él me apretaba la mano con fuerza, buscando seguridad. Yo lo miraba, y su rostro pálido, esos ojos grandes y asustados, me desgarraban el alma. No tengas miedo, susurré, acariciando su cabello. Yo estoy aquí contigo. Cuando entramos en la comisaría, un aire frío y áspero nos envolvió. Las luces fluorescentes iluminaban las paredes manchadas, y el olor a café rancio impregnaba el ambiente. Óscar caminaba despacio, arrastrando sus zapatillas gastadas, pero sin soltar mi mano ni un instante. Nos llevaron a una sala pequeña, con sillas de plástico y una mesa rayada por el tiempo. Allí un policía joven, de mirada amable, se presentó como Juan. Se sentó frente a nosotros, abrió una libreta y me pidió que contara todo. Respiré hondo y relaté, paso a paso, desde la extraña sensación en el parque hasta el instante en que el niño me tomó de la mano y me llamó abuela. Juan escuchaba con atención, anotando cada detalle. Al terminar, me miró con seriedad, luego se volvió hacia Óscar. Pequeño, ¿recuerdas dónde está tu casa? Preguntó con dulzura. El niño negó con la cabeza, abrazando su peluche con tanta fuerza que parecía que las costuras iban a romperse. Juan insistió, con paciencia. ¿Y los nombres de tus papás? ¿O alguien de tu familia? Óscar cerró aún más los labios, temblando. Yo no aguanté más y acaricié su espalda, murmurando. Dime, hijo, todos en casa deben de estar preocupados por ti. Él levantó la vista, con lágrimas desbordando. No pronunció palabra, pero esa mirada suplicante me atravesó el alma. Era como si me rogara que dejara de preguntar, que lo protegiera de un pasado demasiado doloroso. Juan suspiró y se levantó. Le indicó a un compañero que revisaran la lista de niños desaparecidos. Y allí quedamos, solos, en medio de un silencio pesado, con el tic-tac del reloj clavándose en mis oídos. Yo apreté con ternura la mano de Óscar, jurándome en secreto que, pasara lo que pasara, no lo abandonaría. El zumbido del aire acondicionado y los pasos lejanos de los policías en el pasillo hacían que el tiempo se sintiera eterno. Le ofrecí a Óscar una botellita de agua que aún llevaba en mi bolso desde el supermercado. Toma, hijo, bebe un poco. Él aceptó, sorbiendo con cautela, pero sin apartar sus ojos de mí, como si temiera que al parpadear yo desapareciera. Al poco rato entró una mujer policía de rostro amable, de cabello recogido en una coleta alta. Se presentó como María y, con voz cálida, se agachó hasta quedar a la altura del niño. Óscar, ¿quieres contarme algo sobre tu casa? Le preguntó con ternura, como si arrullara a un hijo. Pero el niño permaneció en silencio. Tenía los labios apretados y la mirada clavada en el suelo. María me miró y negó suavemente con la cabeza, mostrando impotencia. Los minutos se arrastraban como horas. El silencio pesaba tanto que casi podía oír el latido acelerado de mi propio corazón. ¿Quién era este niño? ¿Por qué me había seguido?
¿Y por qué callaba tan obstinadamente? Justo entonces, Juan regresó con el ceño fruncido. Revisamos los reportes de niños desaparecidos en toda la ciudad, dijo con tono grave, pero no hay ningún caso que coincida con la descripción de Óscar. Sentí que el mundo se me derrumbaba bajo los pies. Ningún reporte. Nadie lo buscaba. La idea de que hubiese sido abandonado me golpeó con fuerza. En ese momento entró un policía mayor, de cabello gris y ojos cansados. Se presentó como Carlos, jefe de turno. Se inclinó un poco hacia mí y habló con voz pausada. Señora, a veces estos casos no son simples extravíos. Puede haber conflictos familiares de fondo. Le sugiero hacer una prueba de ADN. Puede darnos una pista. La propuesta me dejó helada. Una prueba de ADN. Yo no tenía nietos, solo un hijo llamado Andrés, y sin embargo, al mirar a Óscar, vi un brillo de esperanza en sus ojos que me conmovió. Está bien, respondí con voz temblorosa. Acepto. Firmé los papeles con manos tan temblorosas que casi dejé caer la pluma. Una enfermera llegó y tomó las muestras de ambos. Óscar no se resistió. Solo apretó mi mano con todas sus fuerzas, como si temiera que al soltarla el mundo se derrumbara. Carlos me explicó que los resultados tardarían unos días. Si nadie reclamaba al niño, podrían llevarlo a un centro de acogida. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Centro de acogida. Miré a Óscar. Sus ojos estaban enrojecidos y llenos de lágrimas, suplicando en silencio. Y entonces, sin pensarlo, respondí con firmeza. Lo llevaré conmigo a casa hasta que sepamos la verdad. Al salir de la comisaría, el niño caminaba tan cerca de mí que sentía el roce constante de su manita contra la mía. El sol caía en tonos anaranjados sobre la calle, pero yo solo sentía el peso de un destino desconocido que acababa de aceptar. Ya era atardecer cuando salimos de la comisaría. El cielo se teñía de un dorado suave, pero mi corazón estaba cargado de dudas y miedos. Llamé un taxi y ayudé a Óscar a subir. El niño, agotado, se quedó dormido en mis brazos, abrazando con fuerza su peluche desgastado. Al verlo dormir, con su rostro pálido y vulnerable, sentí un dolor indescriptible, como si cargara un pasado demasiado duro para un niño tan pequeño. El taxi se detuvo frente a mi casa. Dudé unos segundos antes de abrir la puerta. No podía llevarlo directamente conmigo sin pensar. Necesitaba consejo, alguien en quien confiar. Crucé la calle y toqué la puerta de doña Rosa, mi vecina de toda la vida. Era una mujer bondadosa, de mirada clara, que siempre había sido como una hermana para mí. Rosa abrió sorprendida al verme con un niño en brazos. Luz, ¿qué pasa?, preguntó con voz preocupada. Le expliqué a grandes rasgos lo ocurrido. Mi voz temblaba al decir: Este es Óscar, se perdió, y aún no sé qué hacer. ¿Podrías cuidarlo por esta noche? Necesito tiempo para pensar. Rosa me miró con compasión y luego sonrió con ternura hacia el niño. Claro que sí. Tráelo. Yo lo cuidaré. Óscar vaciló, mirándome como si buscara permiso. Le acaricié suavemente el cabello y le susurré: Ve con la señora Rosa, hijo. Yo volveré mañana. El niño asintió, aunque al soltar mi mano lo hizo con miedo, como si temiera que fuera la última vez que nos viéramos. Pasaron algunos días. Al regresar a la comisaría, Óscar caminaba en silencio a mi lado, con los ojos llenos de incertidumbre. Don Carlos nos esperaba en la misma sala de antes, con una carpeta en las manos. Su rostro estaba serio, aunque su mirada se suavizó al verme. Señora Luz, dijo con voz grave, ya tenemos los resultados de la prueba de ADN. Me senté con el corazón latiendo a toda prisa. Óscar me apretó la mano con fuerza, como si presintiera que algo decisivo estaba por revelarse. Carlos abrió la carpeta y leyó: El resultado muestra un vínculo de parentesco muy cercano entre usted y este niño. La posibilidad más alta es que sea su nieto. Un golpe seco resonó en mi interior. ¿Nieto? Me quedé helada, sin poder creerlo. No, no puede ser, murmuré. Yo no tengo nietos. Mi mente voló hacia Andrés, mi hijo, y a su matrimonio roto con Candela, del que no volví a saber nada. La palabra nieto se me clavaba como una aguja en el pecho. Me giré hacia Óscar, con la voz quebrada. Hijo, dime, ¿cómo se llama tu mamá? El niño alzó la mirada, con lágrimas contenidas, y respondió con voz baja pero firme. Mi mamá se llama Candela. Ese nombre fue como una puñalada. Candela. La mujer que había sido mi nuera,
la muchacha bondadosa que un día desapareció de nuestras vidas sin dejar rastro. El nombre de Candela cayó sobre mí como un trueno. Sentí que el aire en la pequeña sala se volvía espeso, imposible de respirar. Los recuerdos irrumpieron de golpe, aquellas tardes en que Candela cocinaba en mi casa, con paciencia infinita, hablándome de su sueño de abrir una panadería, su sonrisa dulce, su voz suave, la forma en que tomaba mi mano como buscando apoyo cuando las discusiones con Andrés se volvían insoportables. Recordé también el día en que mi hijo, enceguecido por la pasión hacia Jimena, decidió abandonar a Candela. Discutí con él con todas mis fuerzas, intentando defenderla. Pero fue la misma Candela, con lágrimas en los ojos, quien me dijo con voz entrecortada: «Mamá, no quiero que usted se sienta en medio. Este matrimonio ya no se puede salvar». Ese fue el día en que desapareció de nuestras vidas. Intenté buscarla, llamarla, preguntar por ella, pero se esfumó como un suspiro en el viento. Y yo quedé con la culpa de no haber hecho más para retenerla. Ahora, al escuchar su nombre en labios de Óscar, todo ese dolor dormido volvió a sangrar. «¿Dónde está tu mamá ahora?», pregunté con voz temblorosa. El niño bajó la cabeza. Sus hombros pequeños temblaron. Y con voz apenas audible murmuró: «Mi mamá falleció por una enfermedad. Vivo con parientes lejanos. Ese día fui solo al parque a jugar. Y allí la vi a usted». Sus palabras fueron como una ola que arrasó con mi interior. Las lágrimas brotaron sin control. Lo abracé con todas mis fuerzas, como si quisiera protegerlo del mundo entero. «Candela», sollozaba en silencio. «¿Por qué te fuiste tan en silencio?». Sentí los hombros de Óscar temblar contra mi pecho, sus lágrimas empapando mi ropa. Acaricié su cabello y le susurré: «No tengas miedo, hijo. De ahora en adelante, yo cuidaré de ti como lo hacía tu mamá». En ese instante supe que mi vida había cambiado para siempre. Óscar no era un niño perdido cualquiera. Era mi propia sangre. La última herencia de una mujer noble que había amado y sufrido en silencio. Después de aquel abrazo, todo cambió. Don Carlos me ayudó a iniciar los trámites para obtener la custodia temporal. Me explicó que los parientes lejanos de Óscar habían confirmado que no tenían medios para cuidarlo, y que, si yo lo deseaba, podía asumir esa responsabilidad. No lo dudé un instante. De camino a casa, me detuve en una zapatería del barrio. Las zapatillas viejas de Óscar estaban rotas, con las costuras abiertas. Entramos juntos y escogí un par de tenis azules, pensando en lo que a un niño de su edad podría gustarle. Óscar los miró con sorpresa, casi con incredulidad. «Abuela, esto es muy caro», murmuró, como si temiera que me arrepintiera. Sonreí y le acaricié la cabeza. «No es caro, hijo. Tú mereces caminar con buenos zapatos». El vendedor lo ayudó a probárselos. Cuando Óscar dio sus primeros pasos, una sonrisa radiante, la primera verdadera que le había visto, se dibujó en su rostro. «Mi mamá decía que usted era la mejor persona del mundo», susurró con voz baja pero cargada de emoción. «Ahora lo creo». Sus palabras fueron como una caricia para mi corazón herido. Sentí que Candela, desde algún lugar, me confiaba la vida de su hijo. Aquella noche, al firmar los últimos papeles de la custodia, comprendí que ya no había marcha atrás. Óscar era mi nieto, y desde ese momento, también mi misión en la vida. Pero quedaba un paso inevitable. Andrés, mi hijo, debía saber la verdad. Tenía que enfrentar el hecho de que Óscar era su hijo. Sangre de su sangre. El pensamiento me oprimía el pecho. Andrés había abandonado a Candela por Jimena, y desde entonces la relación entre madre e hijo nunca se recuperó. Sin embargo, por el bien de Óscar, debía hacerlo. Al llegar a casa esa tarde, miré a mi nieto, que se había quedado dormido con su peluche entre los brazos y los nuevos zapatos a un lado de la cama. Le acaricié suavemente el cabello y me prometí: «Nunca más volverás a sentirte abandonado». La decisión estaba tomada. Óscar merecía conocer a su padre y Andrés debía enfrentar la verdad. Aquella tarde, bajo una llovizna suave, lo llevé de la mano hasta la casa de Andrés. El niño caminaba en silencio, con el peluche apretado contra su pecho y los zapatos nuevos brillando bajo la lluvia. «No tengas miedo», le susurré con voz tranquila, aunque por dentro era un torbellino. «Hoy vas a conocer a tu papá. Todo saldrá bien». Óscar asintió en silencio, aunque sus ojos grandes reflejaban preocupación. Cuando abrí el portón, fue Jimena quien salió primero. Llevaba un vestido rojo brillante, con el cabello rizado con esmero.
Su sonrisa se tensó al verme con un niño desconocido. Mamá, dijo con voz dulce, aunque cargada de sorpresa, ¿y este quién es? Sentí la manita de Óscar apretarse con fuerza contra la mía. El niño se escondió detrás de mí, temblando ante la mirada inquisitiva de Jimena. Este es Óscar, respondí con serenidad forzada. Es alguien muy importante para mí. Justo en ese momento, Andrés apareció en la sala. Llevaba una camisa arrugada y el rostro cansado. Al verme con Óscar, sus ojos se abrieron de par en par, como si el pasado lo golpeara de lleno. ¿Quién es? Preguntó, con la voz quebrada. Sus ojos se humedecieron al instante. Yo supe que había reconocido los rasgos de Candela en el rostro del niño, aquellos ojos grandes y redondos, la sonrisa tímida que tanto recordaba. Respiré hondo y conté la historia, desde aquel día en el parque hasta la prueba de ADN en la comisaría. Andrés escuchaba en silencio, paralizado, como si cada palabra fuera un peso imposible de cargar. Cuando terminé, la sala quedó sumida en un silencio espeso. Andrés permaneció de pie, con los brazos colgando y la mirada perdida. Jimena, sentada en el sofá, apretaba las manos con incomodidad, fingiendo una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Entonces, es hijo de Candela, dijo con una voz suave pero falsa, mirando al niño con frialdad. Óscar se pegó más a mí, escondiéndose de aquella mirada hostil. Andrés dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Hijo, ven con papá. Pero Óscar retrocedió de inmediato, aferrándose a mi pierna y susurrando con firmeza. No quiero. El rostro de Andrés se ensombreció de dolor. Yo me agaché, acariciando al niño para tranquilizarlo. No pasa nada, hijo, le dije en voz baja. Este es tu papá. No tienes que tener miedo. Pero él solo me susurró al oído, lo bastante bajo para que solo yo lo escuchara. Abuela, no quiero estar cerca de la madrastra. Aquella frase inocente cayó como un cuchillo en mi pecho. Miré a Jimena, que apretaba los labios, con los ojos brillando de irritación, aunque intentaba mantener la compostura. Me enderecé con el corazón ardiendo y miré a Andrés directo a los ojos. Andrés, tienes que saber la verdad. Óscar es tu hijo. Es mi nieto. Yo ya hice los trámites de custodia temporal, pero eres tú quien debe asumir la responsabilidad. Andrés abrió la boca como para responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Jimena, en cambio, se adelantó y puso una mano en su hombro. Esto necesita tiempo, dijo con voz suave pero helada. No esperábamos que apareciera un niño de repente. La manera en que recalcó de repente me hizo apretar los puños. Óscar no era una sorpresa ni una molestia. Era sangre de esta familia. Lo abracé con más fuerza y miré a Andrés con decepción. Ya abandonaste a Candela una vez. No permitas que este niño sufra otra herida. Andrés bajó la cabeza sin replicar. Jimena se quedó inmóvil, con una sonrisa forzada que no lograba ocultar la molestia en sus ojos. A la mañana siguiente desperté con un atisbo de esperanza. Tal vez, pensé, si le daba tiempo, Óscar poco a poco aceptaría a su padre. Y también conocería a su hermanita. En la sala, Óscar estaba sentado en el sofá con sus nuevos zapatos azules a un lado y el peluche entre los brazos. Lo tomé de la mano y lo llevé hasta la puerta del cuarto de los niños. Dentro, Valeria, la hija pequeña de Andrés y Jimena, estaba jugando con piezas de rompecabezas. Apenas vio a Óscar, la niña sonrió radiante. Hermano, ven a jugar conmigo. Corrió hacia él y lo tomó de la mano con total inocencia. Óscar se sorprendió, pero poco después una sonrisa genuina, tímida pero luminosa, apareció en su rostro. Los dos se sentaron en el suelo. Valeria le puso una pieza en la mano y lo guió en el juego. Yo me quedé en silencio, observando desde un rincón, con el corazón encogiéndose y calentándose a la vez. Por primera vez, vi a Óscar sonreír como un niño de verdad. Andrés apareció en la puerta, observando a los dos niños en silencio. Creyó que nadie lo notaba, pero vi cómo se secaba discretamente una lágrima. Murmuró en voz baja, apenas audible. Es igualita a Candela, mamá. Sus palabras me atravesaron el corazón. Yo también lo pensaba. En la sonrisa tímida de Óscar, en su forma de inclinar la cabeza, había ecos de Candela, de los días felices que ella soñaba y que Andrés destruyó con sus decisiones. Quise decir algo, consolarlo, pero la garganta se me cerró. Me limité a asentir en silencio, con los ojos fijos en los niños. La alegría duró poco. Jimena salió de la cocina con un paño en la mano.
Al ver a Valeria y a Óscar jugando juntos, su rostro se ensombreció de inmediato. Caminó rápido hacia ellos y con brusquedad tiró de la mano de su hija. Valeria, no molestes a tu hermano. Juega sola. La niña protestó con voz aguda. Pero estaba jugando con mi hermano. Jimena no le dio tiempo de explicar. La arrastró por el pasillo, mientras Valeria miraba a Óscar con los ojos tristes, como si le hubieran robado su pequeña felicidad. El niño bajó la cabeza. Abrazó su peluche con fuerza y se encogió, enmudecido, como un pajarillo asustado. Yo apreté los puños. Quise decir que Valeria no estaba molestando, que solo se estaban divirtiendo juntos, pero sabía que Jimena jamás aceptaría mis palabras. Esa noche, la cena en la mesa fue un silencio incómodo. Óscar se sentó a mi lado, comiendo despacio con la mirada baja. Valeria, frente a él, intentaba levantar los ojos para sonreírle, pero cada vez que lo hacía, Jimena se adelantaba, preguntándole por la escuela o desviando la conversación. Andrés permanecía callado, atrapado entre el pasado y el presente. Después, mientras iba a servirme un vaso de agua en la cocina, escuché la discusión. Jimena hablaba con voz contenida, pero llena de furia. ¿No lo ves? Ese bastardo va a destrozar nuestra familia. ¿Vas a permitir que se meta entre nosotros? Me quedé helada en la puerta. Sentí la mano pequeña de Óscar apretarse contra la mía. Él también había escuchado. La voz de Andrés, rota por la rabia y la impotencia, respondió. No digas eso, Jimena. Es mi hijo. Esas palabras me hirieron tanto como a él. Vi los hombros de Óscar temblar. Lo abracé de inmediato, apartándolo de la escena para que no escuchara más. Pero ya era demasiado tarde. La herida estaba hecha. Los días posteriores a aquella cena tensa fueron sombríos. Óscar había perdido la tímida sonrisa que había mostrado cuando jugaba con Valeria. Ahora se refugiaba en un silencio pesado, como una sombra que se escondía en los rincones de la casa. Cuando Valeria corría hacia él con la inocencia de una niña que solo quiere jugar, él respondía con frases cortas. Estoy cansado. Se quedaba sentado, abrazando su peluche, con la mirada fija en el suelo. Ya no era el mismo niño que se iluminaba con cada gesto. Pronto noté un patrón inquietante. Cada vez que Jimena entraba en la sala, Óscar se encogía de inmediato, bajaba la cabeza y se callaba, como si el simple sonido de su voz lo llenara de miedo. Intenté hablar con él en varias ocasiones. Óscar, hijo, ¿te pasa algo? Puedes contarme lo que quieras. Yo voy a ayudarte. Pero él solo negaba con la cabeza, murmurando tan bajito que apenas se oía. No pasa nada. Yo sabía que me ocultaba algo. Un niño de 5 años no debería cargar con una mirada tan pesada. Era evidente que había un secreto detrás de ese silencio, una verdad que aún no se atrevía a revelar. Decidí no presionarlo. En cambio, lo llevé conmigo al parque, le compré helados, le leí cuentos en voz alta. Eran momentos breves, pero cada tanto veía en sus ojos un destello de alivio. Sin embargo, el miedo persistía. Una tarde, fingí que iba a salir de viaje unos días con unas amigas. Preparé una maleta y me despedí con una sonrisa. Jimena me despidió en la puerta, y vi en sus ojos un destello de satisfacción mal disimulado. Caminé por el barrio un rato, y luego regresé en silencio. Toqué el timbre, y después de insistir unos minutos, Jimena abrió la puerta. Se sorprendió al verme tan pronto, pero fingió sonreír. Mamá, ¿por qué volvió tan rápido? No tuve tiempo de responder. La escena que apareció ante mis ojos me heló la sangre. Óscar estaba en la esquina de la sala, sosteniendo una escoba más grande que él. Barriendo lentamente, con el rostro rojo, la frente cubierta de sudor y los ojos apagados por el cansancio. Corrí hacia él, me arrodillé y toqué su frente. Ardía en fiebre. Óscar, ¿cómo puedes estar barriendo con esta fiebre tan alta? El niño me miró, con lágrimas en los ojos, pero bajó la cabeza sin decir nada. Me volví hacia Jimena, incapaz de contener la rabia. ¿Por qué no lo llevaste al médico? ¿Cómo puedes dejar que un niño enfermo haga los quehaceres de la casa? Jimena cruzó los brazos y respondió con frialdad. Solo estaba un poco cansado. Pensé que si sudaba, se le pasaría. Sus palabras fueron como un cuchillo. No podía creer tanta crueldad. No pude contener más mi indignación. Levanté a Óscar en brazos, lo llevé al sofá y marqué un taxi sin dudarlo. Descansa, hijo, le dije con ternura, aunque la voz me temblaba de rabia y dolor. La abuela te llevará al médico ahora mismo. Óscar asintió,
pero antes de incorporarse murmuró con un hilo de voz apenas audible. Abuela, mi tía me dijo que no le contara a nadie. Que si lo hacía, usted me odiaría y me abandonaría. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Lo abracé con fuerza, sintiendo como su cuerpecito temblaba contra mí. No, hijo. Nunca te voy a odiar. Nunca te voy a abandonar. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. En el taxi, el niño se acurrucó en mis brazos, aferrado a su peluche como a un escudo. Yo le acariciaba el cabello mientras trataba de sonar serena. Vas a estar bien. La abuela está aquí. Pero en mi interior hervía una rabia ardiente, imposible de apagar. El médico confirmó lo que temía. Óscar tenía una fuerte inflamación en la garganta y fiebre alta por no haber recibido cuidados a tiempo. Necesita reposo absoluto y medicación inmediata, dijo con voz grave. Si esto continúa, podría agravarse mucho. Asentí, con lágrimas cayendo sin control. Abracé a Óscar en la sala de espera, mientras él bebía pequeños sorbos de leche caliente que le compré, mirándome con ojos llenos de miedo. Esa noche, cuando volvimos, lo acosté en una camita en la sala y me senté a su lado. No podía dejarlo así, con ese peso en el pecho. Óscar, dime, hijo, susurré acariciándole el cabello. ¿Qué te pasa realmente? Por primera vez, se quebró. Rompió a llorar desconsoladamente, apoyando su cabecita en mi hombro. La tía me obliga a hacer todos los quehaceres, limpiar, lavar, barrer. Y cuando me enfermé, no me dejó descansar. Me dijo que si se lo contaba a usted, me iba a dejar de querer. Sus lágrimas empaparon mi blusa. Su vocecita temblorosa me desgarró el alma. Tengo mucho miedo, abuela. Miedo de que me abandone. Lo apreté más fuerte contra mi pecho, conteniendo mis propias lágrimas. Jamás te voy a abandonar. Eres mi nieto, eres todo para mí. Te protegeré pase lo que pase. En ese momento me hice una promesa solemne. Nadie, ni Jimena ni nadie más, volvería a hacerle daño a mi Óscar. A la mañana siguiente me levanté con una determinación férrea. Observé a Óscar dormido en la camita improvisada de la sala. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo, abrazado a su peluche como si fuera su único refugio. Al acariciarle el cabello recordé sus confesiones de la noche anterior, y sentí como la rabia y la ternura se mezclaban en mi pecho. Preparé un desayuno sencillo, pan con mermelada y un vaso de leche caliente. El niño abrió los ojos lentamente, y al verme, sonrió débilmente, como si quisiera consolarme a mí en lugar de que yo lo consolara a él. Desayuna, hijo, le dije con voz suave pero firme. Después iremos a ver a tu papá. Óscar asintió, aunque en sus ojos brilló un destello de preocupación. Le tomé la mano y añadí. No tengas miedo. Yo estaré contigo. En la sala, Andrés y Jimena estaban sentados en el sofá tomando café. Cuando me vieron entrar con el niño, Jimena se levantó de inmediato. Mamá, ¿qué pasa? Dijo con una sonrisa forzada, tratando de sonar amable. Óscar se pegó más a mí, con la mirada clavada en el suelo. Lo senté en una silla, puse mi mano sobre su hombro para tranquilizarlo y me volví hacia ellos, dejando salir toda la indignación acumulada. No quiero rodeos, empecé con la voz temblorosa de ira. Ayer vi a Óscar con fiebre alta, barriendo la casa con una escoba más grande que él. Tiene 5 años, Jimena. 5. Y en lugar de llevarlo al médico, lo obligaste a hacer los quehaceres. Peor aún, lo amenazaste, diciéndole que si me lo contaba, yo lo abandonaría. La sala se llenó de un silencio helado. Jimena reaccionó rápido, con la voz aguda y defensiva. Eso no es verdad. Los niños inventan cosas. Yo solo le pedí que hiciera pequeños encargos para que aprendiera a ser independiente. Pero sus ojos fríos, clavados en Óscar, eran una amenaza disfrazada. El niño tembló y se apretó más contra mí. Yo no pude contenerme más. No mientas. Respondí con voz cortante, mirándola directo a los ojos. Yo lo vi con mis propios ojos. Un niño enfermo, forzado a barrer la casa. ¿Eso llamas independencia? Me giré hacia Andrés, esperando que al fin hablara, que defendiera a su hijo. Pero él solo se llevó las manos a la cabeza, con el rostro descompuesto. Yo no sé qué hacer, balbuceó con voz débil. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Sentí una decepción infinita hacia mi propio hijo. No eres capaz de proteger ni siquiera a tu propio hijo, le dije con voz rota por la rabia y el dolor. Entonces lo haré yo. Me levanté,
Alcé a Óscar en brazos y miré a ambos con firmeza. Desde hoy me mudaré con él. Este niño no puede vivir bajo el mismo techo que una madrastra cruel y un padre cobarde. Jimena abrió la boca para protestar, pero levanté la mano y la detuve antes de que soltara una sola palabra. No he terminado, continué, con un tono más firme que nunca. El 70% de lo que tengo lo dejaré en un testamento a nombre de Óscar, como compensación por todo lo que él y su madre tuvieron que soportar. El resto lo pondré en una beca para Valeria, para que tenga un futuro digno. ¿Y ustedes dos? No recibirán ni un centavo. Cada palabra cayó como un martillazo en esa sala. El silencio se volvió insoportable. El rostro de Jimena palideció, sus labios apretados, los ojos brillando de ira contenida. Andrés bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Sus manos estaban tan tensas que los nudillos se le pusieron blancos. Yo ya no tenía dudas. Tomé a Óscar de la mano y lo saqué de esa casa. En el camino, el niño guardó silencio, pero no soltó mi mano ni un segundo. Cuando subimos al autobús, levantó la mirada y me susurró con voz temblorosa. Abuela, ya no tengo que volver ahí, ¿verdad? Me arrodillé para mirarlo de frente. Lo abracé fuerte, conteniendo las lágrimas que pugnaban por salir. Así es, hijo. Desde ahora estarás conmigo. Solo conmigo. Al día siguiente, empaqué lo esencial y me dirigí con Óscar a la casa de Rosa, mi amiga de toda la vida. Ella abrió la puerta y al vernos, con las bolsas sencillas que cargábamos, comprendió todo sin necesidad de explicaciones. Pasen, Luz. Mi casa siempre estará abierta para ustedes, dijo conmovida, abrazándonos a los dos. Esa noche, Óscar durmió en la sala de Rosa. Por primera vez desde que lo conocí, se quedó profundamente dormido, sin miedos, sin pesadillas, con el rostro tranquilo bajo la luz tenue. Yo lo observaba en silencio, con el corazón apretado pero al mismo tiempo aliviado. Había tomado la decisión correcta, no permitiría que mi nieto sufriera más. Unos días después encontré un pequeño departamento cerca del parque donde había visto a Óscar por primera vez. No era grande, tenía una sola habitación y una sala pequeña. Pero lo limpié con esmero, puse una camita para él y colgué algunos cuadros de colores en las paredes. También compré un estante y lo llené con cuentos infantiles. Cuando Óscar entró por primera vez, sus ojos se iluminaron. Corrió de un lado a otro, tocando todo con curiosidad. ¿De verdad este es nuestro hogar, abuela? Preguntó con su vocecita clara. Claro que sí, hijo, respondí sonriendo. Desde ahora, este será el hogar de los dos. El niño me abrazó con una sonrisa radiante, y yo supe que al fin empezaba a sentir la seguridad que le había prometido. Ese mismo día inicié los trámites para solicitar la custodia oficial. Cuando firmé el último documento, mis manos temblaban, no de miedo, sino de alivio. Óscar ya no estaría solo nunca más. Pasaron los meses y nuestro pequeño departamento se convirtió en un verdadero nido. En las paredes colgaban los dibujos llenos de colores que él hacía en la escuela. Quiero volver a vivir contigo y con mi hijo. Lo escuché en silencio, con el corazón encogido. Aquellas palabras, que años atrás hubiera deseado oír, ahora me pesaban como piedras. Andrés, dije despacio, mirándolo directo a los ojos, a quien tienes que pedirle perdón no es a mí. Es a Óscar y al alma de Candela. Tú los abandonaste. Elegiste a Jimena y dejaste que tu hijo cargara heridas que nunca debió conocer. Él bajó la cabeza, con los ojos enrojecidos, sin atreverse a responder. Yo continué, con la voz temblando de emoción y rabia contenida. Vi a Óscar con fiebre, barriendo la casa mientras Jimena lo ignoraba. Escuché de su propia boca cómo lo amenazaban y lo obligaban a trabajar estando enfermo. Tú eres su padre, Andrés, pero no lo protegiste. Se me quebró la voz, pero seguí con firmeza. Puedes venir a verlo cuando quieras. Pero vivir juntos, como si nada hubiera pasado, eso ya no será posible. La sala quedó sumida en un silencio pesado. Andrés hundió la cabeza entre sus manos, con los hombros temblando. Sabía que lloraba. Una parte de mí quería abrazarlo, como cuando era niño. Pero otra parte, más fuerte, sabía que no podía perdonar tan fácilmente. Al levantarse, murmuró débilmente. Mamá, ya entendí. Haré todo lo posible por enmendar mis errores. Se giró hacia Óscar y con la voz entrecortada, dijo. Hijo, tu papá te pide perdón. Pero el niño no respondió. Solo apretó mi mano con fuerza, escondiendo el rostro contra mi hombro. La puerta se cerró detrás de Andrés.
Sus pasos se perdieron en el pasillo y un frío extraño se quedó en la casa. Había perdido a mi hijo hacía mucho tiempo, desde el día en que abandonó a Candela. Pero no iba a permitir que Óscar cargara con ese mismo destino. Me arrodillé frente al niño y acaricié su cabello. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté en voz baja. Él asintió, aunque sus ojos seguían tristes. Abuela, ¿papá volverá otra vez? Sonreí débilmente, ocultando el peso en mi pecho. Si él quiere, volverá. Pero tranquilo, yo siempre estaré contigo. Óscar me abrazó fuerte, escondiendo la cara en mi hombro. Y yo lo apreté contra mí, convencida de que había tomado la decisión correcta. Nuestra vida en aquel pequeño departamento siguió su curso, marcada por la rutina sencilla pero llena de ternura. Cada mañana llevaba a Óscar a la escuela y lo veía correr hacia el patio con su mochilita en la espalda. Me saludaba con la mano y su sonrisa iluminaba mi día entero. Por las tardes lo recogía y preparábamos juntos comidas sencillas: arroz frito con huevo, sopita de verduras o pan con mantequilla. Después nos sentábamos en el sofá viejo, leyendo cuentos de hadas mientras él escuchaba con los ojos muy abiertos. La risa limpia de Óscar volvió a ocupar el lugar que antes habían llenado el miedo y el silencio. También encontré nuevas razones para sentirme útil. Un día, al pasar frente a la iglesia del barrio, vi un cartel que invitaba a un grupo de cocina solidaria. Me inscribí sin pensarlo mucho. Cada semana, junto a otras mujeres, preparábamos ollas de sopa y sándwiches para los niños huérfanos de la zona. Óscar me acompañaba siempre. Al principio se limitaba a observar en silencio, pero poco a poco empezó a ayudar. Recogía verduras, lavaba platos y jugaba con los otros niños. Verlo correr y reír a carcajadas me llenaba de esperanza. Era como si, paso a paso, volviera a ser un niño pleno. Andrés también comenzó a visitarnos. A menudo traía a Valeria, y era ella quien más alegraba a Óscar. Apenas entraba, gritaba: «Hermano, juega conmigo», y corría a abrazarlo con la inocencia más pura. Óscar adoraba a su hermanita. Pasaban horas armando rompecabezas, dibujando o jugando en el parque cercano, el mismo donde lo había conocido. Sus risas llenaban el aire, y al escucharlas, sentía que los pedazos rotos de mi familia comenzaban a unirse de nuevo. Una tarde, mientras observaba a los dos niños jugar bajo el sol dorado del atardecer, Valeria corrió hacia mí y se dejó caer a mi lado, jadeando entre risas. «Abuelita», susurró con su vocecita clara. Ojalá pudiera estar con Óscar todos los días. Le acaricié la cabeza con ternura. «Entonces tendrás que venir más seguido a visitarnos, hija», respondí sonriendo, aunque en mi interior sabía que no sería tan fácil. Valeria asintió con entusiasmo y volvió corriendo hacia Óscar. Sus risas se mezclaron en el aire como un bálsamo que aliviaba mi corazón. Andrés solía quedarse en silencio, observando a los niños jugar desde el balcón del departamento. Una tarde, lo vi girar discretamente para secarse una lágrima antes de acercarse a mí. «Gracias, mamá», murmuró con la voz entrecortada. «Gracias por conservar para mí una parte de esta familia». Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. No respondí. Solo asentí, con la mirada fija en Óscar y Valeria, que reían en el patio. Sabía que Andrés estaba arrepentido, pero también que las heridas que había causado a Candela, a Óscar y a mí no se borrarían fácilmente. Aún así, ver a los dos niños felices juntos me dio un consuelo inesperado. Tal vez el futuro no estaba completamente perdido. Una tarde tranquila, me senté en los escalones frente al departamento, dejando que la luz del atardecer acariciara mis hombros. Óscar y Valeria jugaban a lanzar la pelota, y sus risas cristalinas resonaban en el aire. Nuestro pequeño hogar, aunque modesto, se había convertido en un refugio donde la ternura y la protección eran lo más importante. Pensé en Candela. En su sonrisa suave. Quise creer que, desde algún lugar, ella sonreía al ver que su hijo crecía seguro en mis brazos. Esa noche, mientras leía un cuento a Óscar antes de dormir, el niño me miró con sus grandes ojos y preguntó con una inocencia que me conmovió: «Abuelita, ¿no te cansas de cuidarme?». Sonreí, acariciándole el cabello. «No me canso, hijo. Cuidarte es la mayor alegría de mi vida». Él me abrazó con fuerza y susurró con voz pequeñita: «Te quiero mucho, abuela». «Yo también te quiero, Óscar», respondí, conteniendo las lágrimas. «Siempre estaré contigo». Cuando se quedó dormido, me quedé junto a la ventana, contemplando la calma de la noche. Recordé el camino que habíamos recorrido desde aquel día en el supermercado hasta ese instante en nuestro hogar. Mi vida,
que a los 63 años parecía destinada a la soledad, había encontrado un nuevo sentido gracias a Óscar. Saqué de un cajón un viejo portarretratos. Dentro estaba la única foto que conservaba de Candela, ella en mi cocina, sonriendo con dulzura, con esa mirada que irradiaba paz. Coloqué la foto sobre la mesa, junto al dibujo de una casita que Óscar había hecho en la escuela. Candela, susurré con la voz temblorosa. Quédate tranquila. Yo cuidaré muy bien de tu hijo. En ese momento, una brisa suave entró por la ventana, acariciándome el rostro como si trajera una respuesta desde muy lejos. La luz plateada de la luna llenaba nuestro pequeño departamento, envolviendo en calma cada rincón. Óscar dormía profundamente en su cama, abrazado a su peluche gastado. Y yo comprendí que, por más doloroso que hubiera sido el pasado, al fin habíamos encontrado un nuevo hogar. Un hogar construido con amor verdadero, no con arrepentimientos ni mentiras. Después de todo lo que vivimos juntos, entendí que la vida siempre guarda giros inesperados. Pero también que el cariño auténtico es la única fuerza capaz de sanar cualquier herida. La familia no se forma solo con la sangre, sino también con la bondad, la protección y la responsabilidad que ofrecemos a quienes amamos. Me estremecí al pensar, si aquel día en el supermercado yo me hubiera alejado de ese niño desconocido, tal vez él habría perdido para siempre la fe en este mundo. Y yo también habría perdido la oportunidad de redescubrir el sentido de mi vida. Con el tiempo entendí que aquella historia no era solo mía ni de Óscar, sino un reflejo de tantas otras. Historias de mujeres que cargan silenciosamente con dolores dentro de sus propios hogares. Historias de niños que, con un simple abrazo, encuentran la fuerza para seguir adelante. Por eso decidí contarla, no para juzgar, sino para invitar a reflexionar. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio? ¿Cuántos niños esperan una mano extendida que los proteja? La valentía no siempre se grita, a veces basta con un gesto pequeño, con decir no en el momento justo, para cambiar un destino entero. Si alguien me preguntara qué aprendí, respondería, nunca cierren los ojos ante el dolor de un niño. Porque a veces un solo abrazo puede convertirse en la luz que devuelva la esperanza. Miré a Óscar dormir abrazado a su peluche, y una paz profunda me llenó el corazón. Habíamos encontrado un nuevo hogar, levantado sobre cimientos de amor y no de abandono. Y en silencio, mirando el retrato de Candela, le prometí una vez más. Tu hijo nunca volverá a sentirse solo.